vamos a hablar un poquito de contaminación ambiental. Está con nosotros el doctor Federico Díaz Velázquez. Él es abogado especialista en Derecho Ambiental y quien nos acompañó hace algunos días también para hablar de delitos e infracciones ambientales que permanentemente pues nosotros como ciudadanos no tenemos conciencia ambiental y hablamos de no solamente nosotros, Estado y por supuesto también empresas. Gracias por estar acá con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Yasmín, nuevamente por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Cuando hablamos de contaminación ambiental, ¿qué derecho se le afecta a la comunidad cuando el aire que respira está contaminado? Bueno, en primer lugar debemos empezar reconociendo que en efecto cuando se pone en riesgo la salud de la comunidad por contaminación del aire o en general por contaminación del medio ambiente, se nos afecta a todos un derecho, es un derecho llamado colectivo por esa razón, porque todos los habitantes de la comunidad somos titulares de ese derecho. Ese es el derecho consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política, que establece que todos tenemos derecho a gozar de un medio ambiente sano. Y cuando hablamos de que todos tenemos derecho, pues estamos hablando también de ese compromiso que asumimos nosotros los ciudadanos. ¿Quién debe garantizar entonces, doctor Díaz, que la calidad del aire en el área metropolitana del Valle de Aburrá no afecte la salud de las personas? Bueno, Yasmín, al menos en mi opinión, lo digo salvo mejor concepto, considero que la tarea de proteger o preservar el medio ambiente es una tarea conjunta. Digo conjunta porque le compete al Estado y a la sociedad. Es así como, por ejemplo, a los ciudadanos, correcto. Es así como, por ejemplo, nuestra Constitución Política establece unas obligaciones a cargo del Estado y unos deberes a cargo de la ciudadanía. Por ejemplo, el Estado tiene la obligación de evitar el deterioro ambiental y la sociedad tiene el deber de garantizar o velar por la conservación de un medio ambiente sano. Entonces, la tarea de proteger el medio ambiente es una tarea conjunta, donde deben vincularse todos los actores de la sociedad, Estado, comunidad y el sector empresarial. Y es muy importante que quede eso claro porque no es de echarle la culpa al uno o al otro. Como yo lo decía al comienzo del programa y queremos hacer especial énfasis también en esto, es que nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, con nuestras conductas y nuestras actividades diarias, también tenemos parte de esa responsabilidad de cuidar nuestro medio ambiente. Ahora, ¿quién controla las emisiones realizadas por el sector empresarial e industrial ubicado en el área metropolitana del Valle de Aburrá, por ejemplo? Porque es muy importante que también aprendamos un poquito y hagamos un poquito de pedagogía sobre el tema, para ser un poquito más conscientes. Muy bien. Debemos entonces precisar en primer lugar que cuando una empresa o una actividad industrial realiza emisiones contaminantes al aire, debe contar con una autorización de la autoridad ambiental competente. Esa autorización técnicamente se denomina permiso de emisiones atmosféricas y para el caso de los municipios que conforman el Valle de Aburrá, la autoridad ambiental competente es el ente área metropolitana del Valle de Aburrá, quien otorga esos permisos, pero además debe hacer control a esas emisiones. Bueno, y hablemos ya en términos generales, no solamente, porque es que no es un problema nuestro, es un problema de todos, es un problema que viven las grandes ciudades del mundo también, muchas ciudades en el mundo, que se vive a nivel de Colombia. ¿Quién controla la emisión de los vehículos, por ejemplo? Bien, es conocido por todos que los vehículos llamados técnicamente como fuentes de emisión móviles, sí, contaminan el medio ambiente, ¿cierto? La competencia para realizar el control sobre los vehículos la tiene la autoridad de tránsito. No obstante, podemos observar en los puestos de control que la autoridad de tránsito siempre está en compañía con funcionarios de una autoridad ambiental como Secretaría de Medio Ambiente o para el caso de Medellín, área metropolitana, funcionarios del área metropolitana. Pero esa compañía la hacen con la finalidad de realizar la toma de esas muestras, ya que estas entidades cuentan con los funcionarios idóneos y los equipos idóneos para hacer dicha toma de muestras. ¿Y cómo es este proceso, doctor Díaz? Bueno, en cuanto a los vehículos automotores, pues yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de observar en la vía pública
que hay unos agentes de tránsito que realizan un puesto de control, donde se verifica la emisión de gases de ese vehículo. El gobierno nacional estableció unos límites para la emisión de esos gases, entonces lo que se hace es controlar si se está cumpliendo con los límites o si el vehículo excede dichos límites. Muy bien, ¿y qué sanciones puede aplicar, por ejemplo, la autoridad a las empresas o vehículos que excedan estos límites permitidos de los cuales estamos hablando? Muy bien. En cuanto a las fuentes móviles o vehículos automotores, las sanciones pueden ser multas o inmovilización del vehículo. Y en cuanto a las empresas, debemos tener en cuenta que hay sanciones de dos tipos, pueden ser penales o administrativas. Y bueno, la penal está clara, pero ¿cuál sería la administrativa? O me explico mejor. Sí. Si una empresa realiza una emisión al aire y no cuenta con la respectiva autorización o excede el límite permitido de esa autorización, incurre en un delito penal. No la empresa, sino los representantes legales, toda vez que la responsabilidad penal recae sobre personas naturales, no sobre personas jurídicas. Pero igualmente la autoridad ambiental competente puede impulsar un proceso administrativo, un proceso sancionatorio, en donde las sanciones podrían ser, por ejemplo, el cierre definitivo de la empresa o de la actividad, la suspensión o cancelación de la licencia, permiso o autorización, decomiso de instrumentos utilizados para cometer la infracción ambiental, entre otras. Muy bien, bueno, yo quiero aprovechar un poquito para conectar este tema con el tema que trabajamos hace 15 días también aquí en el programa, porque hace mucho tiempo venimos hablando de calentamiento global, de cómo preservar el medio ambiente, y hace 15 días hablamos, se los contaba ahorita, de delitos e infracciones ambientales, que también los vemos mucho en nuestras actividades diarias. Ahora, ¿cuál es nuestro compromiso como ciudadanos, nuestra responsabilidad en toda esta cadena y en todo este proceso? Bueno, la responsabilidad de la ciudadanía pues es enorme, porque debemos tener en cuenta que el medio ambiente se está afectando por la conducta generada por los seres humanos. Todos los comportamientos de los ciudadanos o de un ser humano tienen un impacto ambiental. Entonces yo creo que la ciudadanía debe en primer lugar tomar conciencia. Es lo primero. Lo primero es tomar conciencia. Obviamente como ciudadanos podemos hacerle exigencias al sector público, al sector empresarial, pero no se gana nada si no acompañamos esas exigencias de acciones personales. Entonces lo primero es tomar conciencia ambiental. Muy bien, está con nosotros José en el barrio Castilla. Bienvenido, José, qué gusto saludarlo en su caso en casa. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias, José, lo escuchamos. Yo le hago una pregunta al abogado. Si todos somos agentes contaminantes, tanto empresas como vehículos automotores, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno en cuanto a Ecopetrol por las partículas que emiten ellos? Muy bien, José, muchísimas gracias por participar hoy en el programa. Bueno, doctor Díaz. Le aclaro a José y a los televidentes lo siguiente. Es claro que hay unas conductas que contaminan el medio ambiente, pero debemos tener en cuenta que esas conductas se realizan dentro de unos riesgos permitidos. Por ejemplo, transitar o el tránsito de automotores es una actividad permitida por el Estado, una actividad que se permitió en razón de la necesidad que tienen los seres humanos. Entonces, el Estado y Ecopetrol tienen una responsabilidad, pero ellos desde que cumplan los parámetros normativos pues no están incumpliendo dicha normativa y pues habría que mirar con lupa qué responsabilidad tienen. No obstante, yo quiero también aclarar lo siguiente, las responsabilidades no deben ser solo de tipo legal, sino que deben ser de tipo personales. El sector empresarial o el sector público deben incluir dentro de su actividad el tema de la gestión ambiental y de la responsabilidad ambiental. Regresamos a su caso en casa. Gracias por continuar con nosotros frente al tema de la contaminación ambiental. Es muy importante tener presentes los siguientes datos para recordar.
Los artículos 79 y 80 de la Constitución Política establecen como obligación del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, fomentar la educación ambiental, que es bien importante, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. La Ley 99 de 1993 en su artículo 66 establece que las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación. El área metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad ambiental, ha dispuesto una serie de medidas que aportan al mejoramiento continuo de la preservación de la calidad del aire. Entre estas, control y seguimiento a emisiones generadas por fuentes fijas y móviles, mejoramiento en la calidad del combustible. Y por otro lado, vamos a ver otras medidas que forman parte o que aportan al mejoramiento continuo. El pacto con los centros de diagnóstico automotor conocidos como CDA, programa de construcción sostenible en el Valle de Aburrá, transporte sostenible en el Valle de Aburrá y administración del sistema metropolitano de información de la calidad del aire. Tenemos una llamada. ¿Quién nos acompaña a esta hora? Aló. Aló. Sí, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Raúl Rodríguez. Raúl, qué gusto saludarlo, bienvenido. ¿Dónde se encuentra usted? En Conquistadores. Bienvenido, adelante Raúl, lo escuchamos. Bueno, aló. Sí, lo escuchamos Raúl perfectamente, aprovechemos este minutico que tenemos. Mucho gusto, qué pena pues, se trata de esto, toda la semana he estado escuchando muchos funcionarios de la alcaldía, de la gobernación, con respecto al tema del problema que estamos teniendo en este momento. Podemos agilizar un poquito que nos queda un minutico. Y encuentro que no hay coherencia porque, por otro lado, nos damos cuenta que están autorizando construcciones y construcciones y construcciones. En nuestro barrio tumbaron 600 árboles y resulta que no veo, por favor, sean más coherentes, porque es que por un lado hablan de que tenemos que sembrar y Camacol no tiene ni dónde sembrarlos, que los han estado pidiendo dónde los siembra. Entonces estamos en una disyuntiva que yo no sé cómo se va a solucionar este problema. Raúl, muy importante su opinión, gracias por participar hoy en su caso en casa, muy valiosa además. Podemos ir concluyendo, doctor Díaz, sobre todo con un mensaje bien importante. Estamos hablando de Estado, estamos hablando de empresas y estamos hablando de ciudadanos comunes y corrientes que todos tenemos un compromiso y una responsabilidad. Bueno, la invitación es a los televidentes, en especial a toda la comunidad, a aportar un granito de arena frente a esta problemática. Recordemos que el tema ambiental y en especial el aire es un problema de todos, un problema al que todos debemos contribuirle. Es verdad lo que el televidente nos decía, hay una serie de insabores frente a la situación que estamos viviendo, pero pongamos nuestro granito de arena. Lo más importante, nuestro compromiso y responsabilidad, y es de todos. Gracias, doctor Díaz, por acompañarnos hoy en su caso en casa. El próximo lunes estaremos hablando nuevamente de garantía de productos y servicios, cómo hacer efectiva esa garantía y cuáles son nuestros derechos como consumidores. Gracias por su compañía, feliz noche.